Mejores ubres y aplomos con la trihibridación. La trihibridación contribuye al mejoramiento de ubres y aplomos de bovinos. Los aplomos y ubres de las vacas repercuten en la rentabilidad ganadera. Las características más deseadas en bovinos son hereditarias. La trihibridación es la mezcla de 3 razas. Las razas elegidas son las que nos ayudarán a lograr los objetivos planteados de nuestra explotación ganadera. Por ejemplo, la raza Gir nos proporciona adaptabilidad, resistencia y sólidos en leche. La raza Holstein, cantidad de leche. Si mezclamos estas 2 razas, podemos fortalecer este cruce, buscando una raza que ayude en la conformación. Esta raza puede ser la rojo sueco. Una ubre alta favorece mucho a las vacas en las caminatas, por el simple hecho que no se arrastran. Otro aspecto deseable es la conformación en la parte trasera y buenos ligamentos. Estos factores ayudan a la mitigación de enfermedades como la mastitis y otras enfermedades ocasionadas por el roce de la ubre con el suelo o pastos. La trihibridación permite mejorar los factores deseables en los animales. Los más resaltables son conformación general, mejoramiento de ubres y resistencia. El objetivo de mejorar los aplomos en una vaca es con el objetivo de que la vaca camine de forma correcta, se pueda alimentar bien y que rinda bien en términos de productividad y fertilidad. Las vacas que poseen aplomos débiles se lesionan fácilmente. El cruce de las razas rojo sueco, Gir y Holstein brindan animales con aplomos excelentes y buena conformación de la ubre, aspectos claves para la rentabilidad ganadera.